pues nuestra tristeza, tanto por el fallecimiento de Ramón Jerez, el distinguido periodista Ramón Jerez, como por el fallecimiento de Fernando Báez. Oli Matos. Buenos días a todos nuestros compatriotas, donde quiera que estén. La verdad es que entristece mucho lo de Fernando, y lo de Ramón también, pero lo de Fernando sobre todo, porque no se esperaba. Es decir, es un hecho que enlustece a todos los que lo conocemos, los que conocemos su trabajo. Es a la vez motivo de pensar en que debemos hacer algo con respecto a los accidentes de tránsito. Esta semana ha sido bastante trágica para la familia dominicana y este es un hecho que aumenta el luto con respecto al tema de los accidentes de tránsito. En el nordeste vimos también algunos accidentes en la autopista Duarte. Este es un caso que aún está en investigación, involucra a una persona que uno lo ve más cerca quizá del tiempo que compartimos. Yo tuve la oportunidad de compartir con Fernando en algunos momentos, pero por su trabajo dedicado al bien, un hombre dedicado a engrandecer la República Dominicana y de la gente que nos da esperanza en el país, en que podemos seguir hacia adelante, uno lo ve a Fernando como alguien de la familia, porque aunque él estaba detrás de las cámaras, siempre su trabajo tiene una marca que debemos valorar. Señores, quiero, pasando a otro tema, hablar un poco del tema de la ley de partidos, porque según veo se va a retomar el tema en estos días. Ayer tuvimos por acá a Alfredo Pacheco, el vocero de los diputados de la oposición, del Partido Revolucionario Moderno, y habló de la necesidad de que el país asista a un proceso electoral en el año 2020 con una regulación del proceso, con una regulación del financiamiento, con una delimitación, con leyes que permitan regular el proceso de elección de los funcionarios públicos en la República Dominicana. Le conviene más a la oposición que a nadie tener una ley, porque como todos sabemos, donde no hay ley, el más fuerte impone su voluntad, y el más fuerte en el caos es quien dispone de mayores medios, de mayores recursos económicos, de las fuerzas militares para imponer su voluntad. Y en este caso, quien la tiene y quien los controla es el partido de gobierno. Controla los medios que tiene el Estado, pero a la vez controla los medios que tiene el sector privado. Por lo tanto, creo que es importante que se tomen en cuenta estos factores. Veo desde una de las alas en conflicto, porque el Partido de la Liberación Dominicana está en una batalla por el dominio del Estado, por, como dijera el doctor Fernández en uno de sus artículos, porque sabe que quien da los sobrecitos es quien tiene el control de la mayoría. En ese escenario, intentar acusar al Partido Revolucionario Moderno y a uno de sus líderes, o al líder fundamental de ese partido, uno de sus líderes y candidato fundamental, Luis Abinader, que fue el candidato del proceso pasado, de haber pactado con la tendencia de Danilo Medina en el PLD. Pero ¿cuál es la realidad? Y esto lo quiero decir porque hay amigos que lo dicen y lo manejan por confusión, y otros porque Luis ha sido víctima de una guerra de baja intensidad para intentar socavar la imagen de uno de los dirigentes políticos que se ha manejado en la República Dominicana con mayor seriedad frente a los actos públicos. Un hombre transparente, que ha estado siempre de cara al sol, ejerciendo su papel
con seriedad, con responsabilidad y con apego a sus principios, que la sociedad y los que los conocemos debemos reconocerlo y reconocerle su mérito. ¿Por qué nosotros estamos planteando esto en el día de hoy? Porque es importante que este país sepa que la fracción de legisladores que opera en el sector de Leonel Fernández en el PLD y los legisladores del PRM no son suficientes para aprobar ninguna ley en el Congreso. Cuando se aprobó de manera unilateral, inconsulta y de forma atropellante la ley de partidos en el Senado de la República, se apoyó con la ausencia de los 2 legisladores del PRM y de los 6 legisladores y de los 10 senadores de Leonel Fernández. Entonces 6 y 2, lo que son es 8. No pueden pasar ninguna ley, Vinicio Castillo Semán y demás voceros del doctor Fernández. Entonces ustedes no pueden intentar posicionar a Fernández como el candidato de la oposición, porque Fernández anda por ahí alabando el gobierno de Danilo y defendiendo el gobierno de Danilo, y hace lo correcto porque ese es su partido. Pero si no hay un consenso con quien controla la mayoría del Congreso, que en este caso es Danilo Medina, es imposible que haya ley de partidos. O es que no quieren ley de partidos y quieren acusar a aquel que está motivando la construcción de una mayoría real para poder aprobar la ley de partidos que demanda no solo la oposición, sino toda la sociedad. Todos los que amamos la República Dominicana sabemos que este país no puede seguir con el desorden que se produce en cada proceso electoral. No podemos seguir incrementando un déficit y un endeudamiento que ya está prácticamente desbordando nuestras capacidades de pago en cada proceso electoral. Necesitamos una ley de partidos. Y para que haya ley de partidos, no basta con los legisladores del PRM, por buena intención que tenga, y con los legisladores de Leonel Fernández. Cuando usted lo suma, no dan siquiera para crear la mayoría necesaria. No vamos a tumbar la ley. Si tumbamos la ley, entonces ¿qué va a pasar? Tiene que iniciar de nuevo desde el principio en la Cámara del Senado de la República. ¿O no será que ustedes quieren colocar a Leonel Fernández como candidato del oficialismo sin ley electoral? Sin ley electoral, para imponer la voluntad a partir de seguir endeudando el país. Al igual que el que está en el gobierno, que quiere ir sin ley, están una parte de la oposición que tienen una campaña totalmente desproporcionada, infeliz y de verdad poco honorable contra los actores del PRM que están dando paso firme en la necesidad de que se establezca una legislación que le garantice al pueblo dominicano que no sean utilizados los recursos públicos para hacerle campaña a nadie porque esté al frente de la gestión pública. Este país necesita regular el proceso electoral, pero también que regule la inversión privada en el proceso electoral. Esto es importante que se sepa. Seguirán las campañas sucias, seguirán esa campaña subterránea de que si la oposición pacta con Danilo Medina, señores, sin un acuerdo con la mayoría del Congreso no habrá ley electoral. La ley tendrá que pasar sobre la base de un entendimiento, de un consenso. Y lo importante del consenso es que esa gente que supuestamente quiere la ley electoral dé un paso al frente y diga vamos a entendernos. Porque si no nos entendemos no tendremos legislación. Y si no tenemos ley, quien tiene la fuerza impone su voluntad. Esa es la realidad. Es la realidad, señores. No nos dejemos engañar. Tengo otro tema que debo abordar, Julio, y es el tema, y amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, de la carta de Miriam. Es realmente necesario que todos pues
prestemos atención a los puntos que Miriam plantea en esta carta. Y es importante porque todos sabemos que el Ministerio Público es político. Es decir, el Ministerio Público tiene unas funciones establecidas en nuestra Constitución y establecidas en nuestras normativas penal. Es responsable de perseguir el delito y es un actor, de probarle al imputado que cometió el delito. Y para ello tiene que construir evidencias, garantizar que quien cometió un crimen pague por él. Es responsabilidad del Ministerio Público. En la justicia hay varias instancias. El juez es un tercero imparcial, como dice Miriam. Un tercero imparcial. Entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? Presentar las evidencias, pruebas ciertas, precisas y comprobables que ha tenido todos los medios, porque se trata de una corporación que pactó, en el caso de Odebrecht, contrato con el Estado Dominicano y que tiene un acuerdo con el propio Ministerio Público. Entonces, denotar a los jueces y que el presidente de la Suprema le llame atrevida a la doctora Miriam Germán, yo creo que es una desconsideración, a una persona que le está pidiendo al órgano al que pertenece, con muchísima dignidad y decoro, como siempre se ha comportado, Miriam Germán, respeto. Está pidiendo que deben ser respetados. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, que cualquiera en cualquier momento, aunque usted no lo crea, usted que me escucha, puede ser imputado de cualquier cosa, lo que requiere es un juez que no sea chantajeable por el Ministerio Público, que no sea chantajeable por presiones. ¿Por qué? Porque el crimen se cometió. Ahora, la gran pregunta es, ¿lo cometieron los imputados o hay alguien que participó y está fuera y alguien que no y lo metieron? Cambio fuera.